Gloria Roma Ruiz è una ricercatrice con una grande esperienza di ricerca internazionale e non faccio l'elenco di tutte le cose fatte, delle pubblicazioni, dico solo che si è molto occupata di vita popolare, di esperienze di vita quotidiana popolare sotto la dittatura franchista tra il 39 e il 79, dal punto di vista della storia sociale, della storia della vita quotidiana. Ha seguito e ricostruito pratiche di resistenza popolare e processi di apprendimento democratico durante il tardo franchismo e anche la transizione. Si è occupato, e questo lo dico anche per i compagni e le compagne che hanno lavorato e che metteranno in scena lo spettacolo di domani, agli anni della fame e della carestia nel dopoguerra franchista, e insomma un intreccio di questioni, alcune su pubblicazioni su franchismo, de carne y hueso, entre il consentimiento e la resistencia quotidianas, e una ricerca, credo tra le più recenti, non so se è la più recente, dedicata a Los Niños de Franco, miserias y estrategias cotidianas de un'infanzia in dittatura. Quindi una ricerca che ha molti punti di contatto con cose che sono di estremo interesse anche per, come dire, per quei canti di protesta e di rivolta che mettono in scena molte delle questioni affrontate. Do la parola a Gloria, la ringrazio, prego. Gracias mil, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer volver a Roma. Voy a intentar ser muy sintética y no pasarme de tiempo. Cuando me solicitaron ofrecer una panorámica general de la dictadura franquista, propuse hacerlo a partir de las actitudes sociales de la población, es decir, a partir de las percepciones que fueron suscitando las distintas dimensiones del régimen a lo largo de sus distintas etapas a lo largo de su dilatada existencia. Es por eso que he titulado mi intervención La dictadura franquista tra consenso y resistencia. Este es el esquema que voy a seguir. Me referiré muy brevemente a los objetivos de esta intervención, a las fuentes que he utilizado para ello. En segundo lugar, me centraré en las políticas del consenso o de generación de consentimiento, pero me centraré fundamentalmente en las acciones de resistencia cotidiana para terminar con unas brevísimas conclusiones. Lo que pretendo tratar de responder en esta intervención es cómo es posible que un régimen como el franquista durase casi 4 décadas, cuáles fueron las estrategias de legitimación del régimen y sobre todo cómo fueron recibidas a ras de suelo por la población esas políticas destinadas a seducir a la sociedad, cómo fueron negociadas desde abajo y cómo se concretó la capacidad de agencia de la gente de a pie, ¿no? Cuál fue el potencial que tuvieron los hombres y mujeres corrientes para resistir contra el régimen franquista, ¿no? En definitiva, se trata de ver cuáles fueron las actitudes sociopolíticas de la población, cuáles las experiencias y las vivencias cotidianas y, en definitiva, a lo que trato de aproximarme es a qué significó realmente vivir bajo el franquismo. ¿Cómo podemos aproximarnos a estas cuestiones? Bien, pues las fuentes que utilizo son principalmente de carácter punitivo, se trata de fuentes judiciales, de fuentes de tipo policial, pero también me sirven otros documentos como la correspondencia, las cartas que escribieron hombres y mujeres de a pie, de los que llamamos normales y corrientes, y por supuesto también los testimonios de primera mano de quienes vivieron durante el periodo 39-75. A lo largo de mi intervención me referiré a casos que tuvieron lugar tanto en contextos urbanos como en contextos rurales. Por supuesto, hay pues, particularidades en cada caso y me referiré a todo el periodo, desde la posguerra hasta lo que el régimen llamó desarrollismo en los años 60. Por supuesto, también aquí apreciamos diferencias. Al final, las percepciones de la gente de a pie fueron cambiando a lo largo del tiempo, fue una dictadura muy longeva y las preocupaciones de los hombres y de las mujeres fueron mutando a lo largo del tiempo, desde la inmediata posguerra hasta el tardofranquismo. En primer lugar, quiero hacer referencia a lo que se han llamado políticas de generación del consenso, del consentimiento. Es un planteamiento, ¿no? que surge por primera vez precisamente en Italia, ¿no? de la mano de, pues, de un historiador italiano, Renzo de Felice, hace ya bastantes décadas, cuando plantea que para entender cómo se sostienen en el tiempo los regímenes autoritarios,
No basta con mirar a la represión, que evidentemente fueron regímenes altamente represivos, que practicaron el control social y que practicaron la violencia, pero que si nos centramos o nos quedamos solamente ahí, no podemos entender cómo logran sostenerse en el tiempo, que para comprenderlo hay que mirar también a las políticas de seducción de la población, a qué ofrecen estos regímenes para convencer a la gente de a pie, ¿no? Y es ahí donde surge esta línea de investigación que se fija en las políticas de los regímenes para ampliar el caladero de apoyos sociales, podríamos decir. En el caso del franquismo, ¿cuáles fueron esas políticas? Me voy a referir únicamente a tres. En primer lugar, en los años de la posguerra, la principal institución benéfico-asistencial fue Auxilio Social. Era una institución dependiente de Falange que creó en España una red de comedores infantiles, como el que pueden ver en la fotografía. Es cierto que estos comedores no tenían nada que ver con lo publicitado, con la propaganda. El funcionamiento cotidiano de estos centros dejaba muchísimo que desear. Sabemos por la documentación, pero también por las fuentes orales, que estaban instalados en locales muy deficientes, sin las necesarias condiciones de higiene, de ventilación, que además estaban infestados de ratas, que no había menaje suficiente para los niños, que muchas veces tenían que compartir los vasos y los tazones, lo cual era un foco de contagio de enfermedades en una época, la de los años del hambre, en la que reaparecen enfermedades que habían sido ya erradicadas con anterioridad. Y por tanto, realmente no solamente no conseguían comer y mejorar su alimentación, sino que incluso corrían el riesgo pues, de enfermar. Lo que se entregaba a los niños asistidos en estos comedores era muy deficiente, de muy mala calidad, cantidades ridículas. A veces únicamente les daban un pedazo de pan, una sardina cruda, otros días únicamente comidas en frío. Y por tanto, podemos concluir que la capacidad que tuvo Auxilio Social para mejorar la imagen de la dictadura en los años del hambre fue bastante limitada. Sin embargo, a partir de los años 50 y sobre todo a partir de los años 60, el franquismo pues empieza a desarrollar pues, toda una serie de políticas más de tipo social que tienen mayor éxito, ¿no? A la hora de mejorar su imagen entre la población. Me voy a referir únicamente a dos de ellas. En primer lugar, las llamadas traídas de aguas a los pueblos, una política que afectó especialmente a las zonas rurales, que significó la llegada de agua potable a muchos hogares. En este caso muestro el evento en un pueblo andaluz. Esto, lógicamente, tuvo muchas repercusiones en la vida cotidiana de la población, porque además este tipo de eventos eran pues, muy celebrados, intervenía la banda de música, era realmente un evento pues muy, muy importante en la vida cotidiana del pueblo, ¿no? Es un hito que todavía perdura en la memoria de quienes lo vivieron, ¿no? Y en este sentido sí que bueno, fue una política más exitosa. Sin embargo, quizá la principal política social del franquismo, sobre todo a partir de finales de los años 50 y sobre todo ya en los años 60, fue la construcción de casas baratas. ¿No? Todavía hoy en la memoria popular perdura este mito del franquismo como incansable constructor de casas baratas, ¿no? Esa cruzada de la vivienda que el régimen publicitó y que fue bastante exitosa a la hora de mejorar la imagen de la dictadura por dos razones. En primer lugar, porque el punto de partida era nefasto, porque había muchísima gente en España en estas fechas viviendo en cuevas, en chabuelas y en otro tipo de infraviviendas. Y por tanto, el acceder a una vivienda social, por modesta que fuese, por carencias que tuviese, porque sabemos que no solamente esta política siguió siendo insuficiente a nivel cuantitativo, sino que además a nivel cualitativo tuvo también muchos problemas. Por ejemplo, muchas casas pues, tenían cortinas en lugar de puertas. Pero pese a esas deficiencias, el punto de partida era tan bajo que mucha gente, muchos beneficiarios valoraron en términos positivos el recibir una vivienda social. Además, hay que tener en cuenta que esto se publicitó a bombo y platillo. En la imagen recojo un acto de entrega de llaves que iba acompañado pues, de la presencia de las autoridades civiles y religiosas que bendecían las nuevas construcciones, y todo esto perduró en el imaginario colectivo y es una de esas políticas sociales que habría contribuido a mejorar la imagen del régimen entre la población. Este tipo de políticas tenían una doble finalidad. Por un lado, ampliar los apoyos sociales del régimen y, por otro lado, contrarrestar el efecto que tenían las prácticas de resistencia cotidiana, que siempre se dieron durante toda la dictadura, que lógicamente fueron evolucionando a lo largo del tiempo,
en medida en que iba cambiando la propia naturaleza del régimen franquista, que fue mutando, ¿no?, para adaptarse a las circunstancias y que tuvieron un carácter generalmente individual, anónimo, espontáneo, es decir, me estoy refiriendo a resistencias cotidianas, no organizadas, a menudo pues al margen de siglas políticas, pero que fueron erosionando y desgastando al régimen, o sobre todo que evidenciaban un cierto malestar con determinadas dimensiones de la dictadura. Son prácticas que nos sirven como un medidor del estado político de la sociedad en la que tuvieron lugar y a partir de distintos ejemplos concretos vamos a poder hacernos una idea, ¿no?, de qué era realmente el régimen franquista. Me referiré en primer lugar a las que tuvieron lugar durante los años 40 y primeros 50, durante lo que se ha conocido como primer franquismo. Por supuesto, eran acciones centradas sobre todo en las principales preocupaciones de la población en estos momentos, que era el hambre y la violencia. Así encontramos pequeñas acciones dirigidas contra el hambre de los años 40, como esta carta dirigida a la Pirenaica, la emisora clandestina del Partido Comunista en el exilio, en la que un vecino decía que la dictadura de Paco Castigatripas, en referencia al dictador, estaba pues condenando a su pueblo, un pueblo de Granada, al hambre, ¿no? Este señor explicaba que se habían adentrado al infierno de la miseria y el hambre, que en la posguerra tuvieron que evacuar el pueblo para buscarse el sustento en otro lado y que la única calor que entraba en el cuerpo de este señor y el de sus hermanos era cuando nos calentábamos al fuego y comíamos hierbas del campo. Y concluía su misiva: para vencer al enemigo hay que odiarlo con todas las fuerzas del alma y nosotros, los españoles, tenemos sobradas razones para odiar, ¿no?, decía en referencia a la dictadura franquista. El otro elemento que centra las preocupaciones de la gente de a pie en el primer franquismo es la represión, y también en este ámbito hubo acciones de desaprobación, como esta protagonizada por una joven almeriense en 1940, en la inmediata posguerra, que después de visitar a un pariente que se encontraba preso, que se encontraba en terribles condiciones, se fue a la cola del pan a conseguir alimentos con la cartilla de racionamiento y gritó esto que les traigo aquí, que el día anterior había estado en el pueblo de Vélez Rubio visitando a un pariente y que lo halló en un estado lamentable, que le habían cortado el pelo, que lo habían vacunado del tifus y que se iba a morir allí. Y que si esta es la justicia de Franco, vaya una justicia. Fue denunciada por el panadero que escuchó estas frases. Otra acción reveladora del sentir popular en la inmediata posguerra fue protagonizada por unos chicos en el local del Frente de Juventudes, la institución juvenil falangista, cuando se atrevieron a destrozar los cuadros de Francisco Franco y de otros jerarcas del régimen, Queipo del Llano, Serrano Suñer y José Antonio Primo de Rivera, mientras proferían improperios e insultos, ¿no? Los destrozaron con distintos objetos punzantes en una acción con un claro significado político. Encontramos acciones de carácter simbólico que tienen que ver con lo que Scott calificó como discurso oculto, ese grupo de cancioncillas, de chistes, de rumores, de chascarrillos que circulan en distintos espacios cotidianos y que revelan ese descontento social hacia el régimen. Un ejemplo lo encontramos de nuevo en Almería en 1941, cuando varias jóvenes que estaban lavando la ropa en la fuente, como hacían cotidianamente como parte de sus tareas domésticas, se atrevieron a cantar una versión subversiva del Cara al Sol, ¿no?, del himno de Falange. Les leo únicamente las primeras líneas. Decía así: cara al sol y con la camisa rota, que tú, en cueros, descalzo y sin poder comer, me hallará la muerte si no me envenenan y me iré junto a mis compañeros que están luchando en el extranjero. Es decir, lamentaba la situación de miseria material en que vivía la población en la inmediata posguerra. No tenían ropa, no tenían comida, no tenían calzado. Fueron denunciadas por ello. Además, hubo personas que se atrevieron a atentar contra algunos de los principales símbolos del régimen, como el propio himno nacional. Encontramos un ejemplo en el Alicante de la inmediata posguerra, nada más terminar la guerra civil, cuando una joven que había acudido al teatro a ver una película junto a la señora de la casa en la que servía, se comportó de esta forma. Cuando apareció el dictador en la pantalla,
ni corta ni perezosa, exclamó: vaya un pelmazo, mira qué cara más rara tiene. Si llego a saber que aparece, no vengo a esta función. Pero es que además cuando sonó el himno nacional se dio la vuelta, no se levantó de su butaca y bueno, pues siguió exclamando este tipo de cosas, ¿no? Fue también denunciada por este motivo. Se trata, como ven, de acciones pues muy puntuales, espontáneas, que no están organizadas y que se desarrollan al margen de siglas políticas, pero que tienen pues un efecto. Algunas van encaminadas a conseguir una mejora material, otras simplemente a desahogarse, a preservar la dignidad o incluso, en casos como este que les voy a contar ahora, a divertirse. Fue el caso de la celebración de fiestas prohibidas por el régimen franquista como el carnaval por las connotaciones subversivas y transgresoras que tradicionalmente había tenido, porque era un momento en el que pues, la gente podía camuflar su identidad, podía ampararse en el anonimato para protagonizar acciones subversivas o contrarias al orden político o religioso. Y pese a la prohibición, muchos vecinos de muchas zonas, tanto rurales como urbanas, del primer franquismo se atrevieron a salir a la calle disfrazados. Les traigo aquí una fotografía de la inmediata posguerra y también un caso de un pueblo andaluz en el que ocurrió esto en 1950. Varios vecinos se atrevieron a disfrazarse y a salir a la calle para celebrar el entierro de la sardina. Las autoridades lo interpretaron como una mofa a la religión y fueron denunciados por este motivo. Por supuesto, cuando estas personas eran descubiertas, esgrimían todo tipo de pretextos exculpatorios, que forman parte también de la capacidad de agencia que tiene la gente de a pie para actuar en condiciones de alta opresión, como la de la inmediata posguerra. Sin embargo, sabemos que siempre que hay poder hay resistencia, ya lo planteó Foucault, y que incluso en los contextos más opresivos hay espacios para actuar y hay siempre pues, un cierto margen de maniobra, como explicó el historiador Alf Lutke, ¿no? Esto es lo que ilustra el caso de la celebración del carnaval en Albanchez, en este pueblo almeriense. Los implicados esgrimieron que simplemente habían tratado de divertirse, que no buscaban en ningún caso mofarse de la religión, pero el hecho de que fuesen sancionados por las autoridades revela que de alguna forma el poder se sentía desafiado con este tipo de desobediencias cotidianas aparentemente inocuas y poco significativas. Otras festividades prohibidas por la dictadura, por sus connotaciones políticas, fue el 1 de Mayo, pero como refleja la memoria popular, pese a la prohibición, siguió celebrándose, aunque fuese de forma simbólica. Una mujer malagueña me contaba que su padre, cada 1 de Mayo, salía a la plaza con su mejor traje y que ese día no iba a trabajar y que era su forma, ¿no?, de seguir celebrando esta fiesta prohibida por la dictadura. Además, hubo personas que en la inmediata posguerra se atrevieron a desafiar o a contravenir o a atentar contra el sindicato vertical en el campo. En este caso me refiero a las hermandades sindicales de labradores y ganaderos. El franquismo acabó con el sindicalismo de clase y en su lugar impuso este modelo, inspirado claramente en el fascismo italiano. Pues bien, hubo personas en las zonas rurales que se atrevieron a decir cosas como esta. Estamos hablando de 1951 y un vecino de un pueblo jinense dijo que se tocaban los mismísimos en él y en los del sindicato, en un pues, acto claramente desafiante, ¿no?, contra el poder representado por el sindicato vertical. Paso a referirme a las acciones de resistencia que tuvieron lugar en el segundo franquismo. Lógicamente se trató de episodios más claramente ideologizados. El blanco de las críticas pasa a diversificarse porque también las preocupaciones de la gente de a pie cambian, ya no están tan centradas en el hambre y en las cuestiones materiales y por tanto las acciones que encontramos son más claramente ideológicas. De alguna forma el miedo empieza a esfumarse a partir de los 60 y esto hace que nos encontremos unas prácticas de resistencia cotidiana sustancialmente distintas. ¿Qué encontramos en estos años? Pues crecen las críticas contra el nacionalcatolicismo que caracterizó al franquismo. Encontramos episodios que claramente desafían a la religión católica, que son pues de tipo anticlerical o irreligioso, como esta, en un pueblo andaluz. Hablamos de 1959 y varios jóvenes se atrevieron a coger pues, las andas de un trono y procesionar por las calles con uno de ellos subido encima, ¿no?, lo cual fue considerado como un acto de mofa hacia la religión,
por el cual fueron sancionados. Además, proliferan las injurias contra el jefe de Estado, estaban tipificadas así en el Código Penal de 1944. Muchas personas en los años 60 expresaron el deseo de que el dictador falleciese en estos términos, ¿no? Gritaron en el espacio público cosas como muera Franco, o pintaron en edificios como el de la Pirelli de Barcelona, muera Franco, fora Franco, Cataluña con libertad, UGT y CNT. Es decir, además de expresar el deseo de que el dictador falleciese, también clamaron por el sindicalismo de clase, ¿no? O por el fin de la centralización. O esta otra persona, una mujer, que cuando pasa por un kiosco de la calle Pet de Madrid, estamos hablando de 1964, y ve en la portada de una revista que una persona ha sido detenida por cuestiones políticas, exclama: a ver cuándo vemos así a los asesinos de Franco, ¿no? Fueron todos ellos denunciados por ello, ¿no? Además, aparecen caricaturas, ¿no?, del dictador como esta, que una persona dibujó en una carta dirigida a la Pirenaica, ¿no?, en la que aparece el dictador pues, con un brazalete con la esvástica, pisoteando España. Y proliferan también los chistes contra la dictadura, que son considerados injuriosos contra el dictador. Tienen lugar especialmente en espacios de sociabilidad masculina, como las tabernas, los bares, ¿no? Eran lugares en los que la gente bebía y por tanto se desinhibía y se atrevía a decir cosas como esta: en España no se puede hablar, y Galicia habría que anexionarla con Portugal y todos los gallegos juntos, ¿no?, en referencia al dictador. O bueno, este otro que hacía referencia a una cuestión taurina. Además, algunas personas no responsabilizaban directamente a Franco por la represión, atreviéndose a exclamar en el espacio público a viva voz que Franco había matado a su padre, ¿no?, que a Franco lo había matado el caudillo y que tendría que pagar por ello. Voy a ir concluyendo con un ejemplo de acción pues, procomunista, ¿no?, como esta que protagonizaron dos trabajadores de una fábrica textil catalana cuando en 1965 se atrevieron a escribir en una de las cajas de la mercancía que estaban preparando: fuera Franco, muera Franco, viva Rusia y viva el comunismo. Sin más, termino con unas conclusiones para no extenderme. En primer lugar, que las actitudes sociopolíticas de la gente de a pie fueron muy complejas, fueron ambiguas, fueron ambivalentes, incluso cambiantes, que lógicamente fueron mutando a lo largo del tiempo, que el franquismo no fue igual en los años 40 que en los 50 ni en los 60. Muy importante que esto no se puede explicar única y exclusivamente en base a la represión, a la violencia, al control social, sino que hay que mirar más allá, ¿no?, porque los apoyos sociales son tan sustanciales al franquismo, cuáles fueron las políticas de seducción de la población. En tercer lugar, cómo algunas de ellas fueron bien recibidas por la gente, incluso han perdurado en el imaginario popular hasta hoy. En tercer lugar, que pese a la represión y el control social, hubo espacio para plantear pequeñas acciones de resistencia cotidiana. Y por último, que estas acciones desafiaban tanto el orden económico autárquico del régimen como, por supuesto, el orden ideológico, religioso y político del franquismo. Aquí le dejo. Perfecta. Muchísimas gracias.